Hola, bienvenidos a Práctico y Sencillo. Mi nombre es Laura y él es mi papá. Hola amigos de Hogar TV, mi nombre es Vladimir Castelblanco, ingeniero forestal, y hoy vengo con mi hija Laura Camila a presentarles nuestro emprendimiento Vivero Palos de la Loma. Nosotros tenemos más de 25 años de experiencia en diseño de jardines, en mantenimiento, en reforestación y cuidado de plantas, y hoy queremos compartirles un poco de este conocimiento para que se animen a diseñar su propio jardín, para que se animen a de pronto renovar el jardín que ya tienen en casa. Entonces vamos a empezar con unos tips generales que hay que tener en cuenta para el momento en el que vamos a empezar con este proyecto. Entonces quiero que hablemos un poco acerca de la luz, que es muy importante para las plantas. ¿Qué nos recomiendas y qué nos puedes decir acerca de esto? Bueno, cuando vamos a tomar la decisión de construir un jardín, de diseñar un jardín, lo primero que tenemos que hacer es qué tanta luz tiene nuestro jardín o nuestro espacio para poder instalar allí plantas. Recordemos que no todas las plantas requieren de la misma intensidad solar. Hay unas que van a requerir mucho, como va a haber otras que no van a requerir nada. Entonces, siempre es importante que sepamos si el recurso de iluminación es el suficiente para solicitar la asesoría de qué plantas son las que pueden ir en ese espacio. Ok, y cuando mencionas que cuando no hay nada de luz, uno puede suplir un poco de luz con luz artificial, ¿sí? Sí, claro, o sea, nosotros podemos tener lámparas, las lámparas convencionales de nuestro hogar cuando el jardín es en el interior, pero lo que vuelvo a hacer énfasis es que tiene que ser plantas recomendadas para su desarrollo al interior. Ok. Cuando uno usa luz artificial, expone un poco el hecho de que si la planta da flores, que no dé flores, ¿sí? O sea, si no... Es bien importante eso, Laura Camila. Cuando uno tiene las plantas expuestas a luz solar, son las plantas que generalmente producen flores, perdón. Al interior es muy difícil y es muy exclusivo de ciertas plantas que produzcan flores. Luego, en el diseño, tengamos en cuenta que si es al interior, hay que sacrificar el colorido de la floración y reemplazarlo por lo exuberante y el colorido del follaje. Listo. Entonces, ahora quiero que hablemos acerca de otro elemento relacionado con la luz, que es la alimentación de las plantas, que hay que tener en cuenta al momento de hacer un jardín con respecto a la alimentación. Cuando estamos hablando si el jardín es al interior o al exterior, hay que escoger muy bien el medio a través del cual las plantas van a adquirir nutrientes. Cuando la tenemos al exterior es muy fácil porque los sustratos a base de tierra pues son los recomendados para ello. Sin embargo, cuando lo tenemos al interior nos toca volver muy artificiales nuestros sustratos. Muy seguramente vamos a emplear sustratos a base de coco, a base de cortezas de pino, a base de cortezas de otros árboles, vástagos de plátano. Inclusive, a veces ni siquiera se menciona en el diseño de jardines, yo podría pensar también que el mejor sustrato para una planta puede ser el medio líquido. Hay plantas que se desarrollan muy bien en el medio líquido y pues, se pueden dar sin problema al interior y al exterior. Obviamente que tanto el uno como el otro tienen unos manejos que ya los podríamos ver durante un siguiente programa de mantenimiento y les podría explicar los tips sobre el mantenimiento de sustratos líquidos y sólidos. Listo, ahora quiero que hablemos un poco acerca de la hidratación de las plantas y de la humedad que hay que tener en cuenta en un jardín con respecto a la hidratación. Al igual que hablamos de la luz solar, las plantas pueden consumir más o menor cantidad de agua. Hay unas plantas que requieren muchísima agua, por ejemplo como los papiros, y hay otras plantas como las suculentas que el consumo de agua es mínimo. Entonces es importante cuando hacemos todo el trabajo de diseño en qué forma vamos a agrupar las plantas para que las de mayor consumo queden todas juntas en un espacio y las de menor consumo en el espacio opuesto. Listo. Ahora es muy importante también hablar acerca de los organismos y seres vivos que se atraen con las plantas, y más que todo cuando pensamos en un jardín que ya son varias plantas de diferentes tipos atrayendo diferentes animales y hongos y bacterias. Entonces quiero que nos hables un poco acerca como de la higiene que hay que tener, de la sanidad de los jardines y de las plantas. Cuando hablamos de diseño de jardín es bien importante conceptualizar nuestro jardín. ¿Qué queremos con nuestro jardín? Si queremos flores, estamos expuestos a que esas flores atraigan aves,
atraigan insectos, atraigan una serie de organismos que pueden ser benéficos o no para la planta. Entonces, en esa conceptualización, muy seguramente vamos a querer dejar unos organismos, pero va a haber otros que nos van a causar daño. Entonces, es muy importante que mantengamos una sanidad en la planta haciendo controles periódicos sanitarios. ¿Qué quiere decir con esto? Que debemos estar haciendo el ejercicio de observación, el ejercicio de retiro de elementos que no están dentro del contexto del jardín, que pueden estar provocando anomalías como hojas amorfas, manchadas, mordidas. Tenemos que ir observando eso para poder actuar. La sanidad de las plantas es igual que la sanidad en el ser humano. Va a haber unos cuidados básicos que pueden ser a partir del mismo riego, otros que son a través de la poda y la escarificación del suelo, pero sobre todo que estemos siempre atentos a que si aparece algún animalito no deseado, pues podamos actuar con medios biológicos y orgánicos para su control. Ok, en pantalla les vamos a mostrar cómo se ven las plagas más comunes. Entonces van a ver insectos, van a ver manchitas en las hojas que significan hongos o bacterias, y como les comentábamos, es muy importante que cuando salgan estas plagas se asesoren con personas que sepan y de pronto que tengan como un conocimiento técnico, en este caso como mi papá, que es ingeniero forestal, que les puede dar un mayor acercamiento hacia este tipo de plagas y cómo tratarlas. Ahora quiero que hablemos acerca de los agentes inorgánicos o externos que afectan o que pueden afectar a nuestro jardín o a nuestras plantas. En la conceptualización del jardín, en la definición del espacio, no debemos cerrarnos a evaluar la generalidad del espacio. No solamente porque tenemos el área donde va a quedar la tierra y van a quedar las plantas, quiere decir que ahí se nos va a sostener la planta de mejor manera. Muchas veces lo que tenemos alrededor puede afectar nuestro jardín. Esos agentes externos pueden ser, por ejemplo, que el jardín quedó al lado de un parqueadero y las emisiones del exhausto del vehículo afectan las plantas. Que el jardín nuestro quedó al lado de un vitral o un escenario de vidrios que con la radiación del sol puede generar el efecto de lupa y nos puede quemar las plantas. O que posiblemente puede estar en un espacio donde hay niños, donde hay animales que también pueden afectar nuestras plantas. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que plantas pueden ser tolerantes a todos estos agentes exógenos para que nuestro jardín se mantenga siempre bonito y no se, no afecten ni los factores externos ni los factores externos afecten la planta. Listo, entonces estos son como las 5 cosas que debemos tener en cuenta antes de empezar a planear nuestro jardín. Ahora sí quiero que pasemos ya a la parte interesante de empezar a planear las cosas y las plantas y los elementos que vamos a poner en nuestro jardín. Entonces, cuéntanos acerca como de este proceso creativo que hay que tener al momento de diseñar un jardín. Aunque no lo crean, el construir un jardín es lo mismo que construir un edificio. Esto requiere unos pasos. Primero yo tengo que concebir la idea de qué es lo que quiero con mi jardín. Hacer un dibujo, hacer un plano, hacer un esquema en donde yo quiero plasmar esa idea y reunir a los técnicos o a las personas que estén interesadas en el mismo jardín para mirar la viabilidad o no del jardín. En la preconcepción de esta idea ya podemos definir inclusive hasta cuál puede ser nuestro alcance de acuerdo a nuestros recursos. En la preconcepción también me va a permitir descartar o permitir nuevos elementos. Hay que tener en cuenta que el jardín no es solamente plantas, ¿sí? En el jardín también vamos a incluir elementos no orgánicos y inclusive unos elementos vivos distintos a plantas. Digamos que tú puedes diseñar un jardín donde haya plantas y peces, o donde pueda ser un jardín diseñado para que me lleguen aves y por tanto yo tengo que colocar otros elementos distintos a las flores como nectarios, nidarios o sitios de toma de alimentos de las aves, porque así fue concebido, ¿sí? Entonces todas esas ideas es importante que se queden plasmadas
y una vez aprobadas pues por un comité o como lo quieran ustedes llamar en grupo y que sabemos que tenemos los recursos y que tenemos el espacio y todas las condiciones de habitabilidad que se explicaron anteriormente, pasamos a una fase de planeación y es ya materializar eso en un plano. ¿Por qué es importante hacer eso en un plano? Pues porque nos va a permitir a escala mirar si las cosas que yo estoy colocando tienen el espacio suficiente. Hay que tener en cuenta que las plantas cuando uno las siembra no tienen el mismo tamaño a cuando ya va a estar consolidado el jardín y muy seguramente van a empezar, cuando esté desarrollándose el jardín, a consolidarse, a pelearse las plantas entre sí. Y puede, por ejemplo, también afectarnos otros elementos del jardín, por ejemplo, como son las redes de drenaje, las redes de riego, los senderos de mantenimiento. Es muy importante que tengamos planificado dentro de ese esquema por dónde vamos a circular nosotros con nuestra herramienta para hacerle mantenimiento al jardín, por dónde vamos a pasar las redes de riego que sean suficientes para hidratar a la totalidad de las plantas, por dónde van a pasar las redes de drenaje que son las que nos van a permitir evacuar el agua en exceso, por ejemplo, en una temporada de lluvia. Eso es importante que lo dejemos pensado en un plano y evaluado técnicamente para que así podamos llegar a darle un visto bueno a la fase siguiente, que es la de la construcción del jardín. Ok, ahora háblanos de esa fase de la construcción del jardín. Pues en este momento lo ideal sería mostrarles en un espacio abierto cómo podemos hacer el diseño de jardín. Entonces vamos a tratar de resumir eso en un espacio más confinado. Vamos a hacer un pequeño jardín en una matera. Pero no por ser un espacio pequeño no quiere decir que todas las consideraciones que habíamos hablado anteriormente no sean tenidas en cuenta. Entonces, hoy traigo este elemento que está acá, que es una matera fabricada por nosotros, ¿sí? Es una matera hecha en cemento poroso. ¿Qué características tiene este espacio? Pues, uno, que vamos a tener un espacio confinado para nuestras plantas. Que el conjunto de plantas no va a ser muy grande. La porosidad del cemento me va a permitir que el espacio confinado siempre se va a mantener con algo de humedad. Algo muy importante y que de pronto la gente a veces no lo tiene en consideración, si ustedes lo ven, esto tiene un huequito acá, este es nuestro drenaje. Entonces, si se dan cuenta también, en un jardín de gran escala también hay que tener en consideración el drenaje. Y no solamente ese huequito, sino estos que están aquí alrededor, que aunque son sellados, son espacios donde se va a acumular agua que de pronto la planta puede utilizar en algún momento. Quiere decir que por el huequito que está abierto, nos va a circular el agua en exceso. El agua que queda residual va a quedar en esas pequeñas vasijitas y en dado caso la planta con sus raíces va a llegar a esos espacios y consumir la planta. Entonces, eso por un lado ya tenemos aquí la habitabilidad. Sabemos que este espacio, esta materia va a ir a un espacio que va a ser al interior, o sea, no va a estar al exterior, pues por el tamaño al exterior pues se la pueden llevar o la pueden romper o puede ser absorbida por otras plantas. Pero sabemos de entrada que esta jardinera va a quedar al interior. Se pide que no sean plantas de mucho mantenimiento. Entonces, la decisión que se tomó en el grupo de trabajo es que la vamos a sembrar de plantas de crásulas o suculentas. Listo. Entonces, cuando ya tengo decididas las plantas, entonces, ¿cómo las empiezo a ubicar o cómo llegas tú a este resultado final? Bueno, por temas de tiempo, entonces decimos que ya hemos construido nuestro jardín, pero aquí hay que hacer énfasis en varios tips. Entonces, lo que habíamos hablado anteriormente es que las plantas que van a acompañar nuestro pequeño jardín son suculentas por las condiciones de habitabilidad que habíamos hablado anteriormente. Otro tip es que hicimos una densidad alta explicándole al usuario final que muy seguramente las plantas van a entrar a competir y hay un momento en el mantenimiento donde tenemos que empezar a retirar pequeñas partes de la planta, hijos, rebrotes, hojas secas, tallos de floración que ya han pasado, o plantas nuevas que quieren salirse más allá de la jardinera, ¿sí? Entonces, para mantener el jardín siempre igual durante largo tiempo, si nosotros seguimos cuidadosamente estos tips, podemos garantizar que por muchos años vamos a tener un jardín bien bonito. Una cosa importante es que aquí hubo una mezcla de especies. Entonces, si tú ves las especies acá, los bananitos, las coronas,
la reseda, los cachitos, todos están dispuestos, pero por eso es importante que estemos atentos a que una planta no le quite el espacio a la otra, a que una planta no sea más competitiva que la otra. Hay que garantizar que si a esta planta se le entregaron estos 3-4 centímetros cuadrados de espacio, ese espacio debe conservarse por todo el tiempo. Si ya vemos que una planta empezó a competir con la otra, pues empezamos ya las técnicas de poda y de recuperación de espacio, ¿sí? Otra cosa que de pronto ustedes dirán, oiga, pero eso quedó muy lleno, ¿cómo hace uno para regarlo? Estas plantas no son de mucho riego, ellas pueden con un spray recibir una vez a la semana una atomización de agua y ya con eso es suficiente para que ellas estén hidratadas. La alimentación de estas plantas tampoco es tan exigente, por tanto la adición de fertilizantes, de abono la podemos hacer por los lados, ¿sí? Con la técnica del triángulo, y es que yo puedo acá añadirle fertilizante, luego buscamos el lado opuesto y hacemos otro huequito igual y luego otro lado opuesto, por lo menos 3 puntos para poder hacer la fertilización. Entonces, si nosotros llevamos a cabo todas las labores de mantenimiento adecuadas, podemos garantizar que nuestro jardín tenga un tiempo más prolongado y sea de belleza permanente. Listo. Ahora yo quiero saber cuál debe ser la dimensión del sustrato, o de pronto de la jardinera, o cómo sabe uno qué tanta tierra o qué tanto sustrato debe poner para tener un jardín así con hartas plantas. Normalmente las plantas desde el vivero ya vienen con un sustrato en sus bolsas, ¿sí? Pero nosotros tenemos que precisamente completar el espacio que la jardinera demanda para que las plantas estén allí. Entonces, el sustrato adecuado es una proporción que yo manejo normalmente en todos los proyectos de jardinería. Pienso yo en la planta adulta y con eso puedo definir el alimento que necesita esa planta para llegar a ser adulta. Normalmente, y digamos que no es una regla general, pero que yo la uso mucho y ha funcionado, es el 30% de tierra versus el 100% del tallo. Quiere decir que si la planta me crece 10 centímetros, yo tengo que garantizarle por lo menos 3 centímetros de sustrato para que ella pueda sobrevivir. Ok, y ahora quiero que nos hables un poco del ciclo de las plantas, porque obviamente hay unas que no van a estar todo el tiempo viéndose tal cual como cuando las sacamos del vivero. Entonces cuéntanos un poco qué hay que tener en cuenta con respecto a eso. Cuando yo diseño el jardín, es importante tener en cuenta que las plantas ellas se están renovando, nacen, crecen, reproducen y seguramente van a morir. O sea, tengamos siempre presente eso, que las plantas no son eternas, o sea, van a haber unas que van a durar mucho más y hay otras que son de vida corta. Entonces es importante tener en cuenta eso, porque en el momento que empiecen a presentarse organelos, partes de la planta que ya estén secos, es mejor retirarlos y permitir que la planta que está al lado colonice ese espacio o traer una planta nueva. Muchísimas gracias, Pa, por todos tus consejos. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. Recuerden seguirnos en Instagram, en TikTok, @viveroPalosDeLaLoma. Nosotros somos expertos en diseño de jardines, en paisajismo. Si necesitan ayuda, si de pronto no saben qué especies escoger, nosotros los podemos ayudar, nos pueden contactar por mensaje directo en Instagram. Y muchas gracias por estar acá en Práctico y Sencillo. Que tengan un buen día. Muchas gracias.